que habla del tabernáculo reunión diciendo a los hijos de Israel, diles cuando alguno de entre vosotros la ofrenda. Pero el título, ¿qué dice arriba? Del Los Levítico. holocaustos. Ok, ¿qué tipo de sacrificio es entonces? Holocausto. Ok. ¿Qué necesitamos para presentar un holocausto? Una ofrenda. ¿Ya? ¿Qué tipo de ofrenda? Un macho cabrío o un becerro. Ya, ahí pregunto. Sin defecto. Tenían que ser solo machos, ¿ya? Y podían ser, entonces, toros o vacas, cabras o cabros, y corderos o corderas, ¿o no? ¿Lo acabo de decir bien o no? Corderas no. Si es macho, solamente machos. Ah, ok. Solamente macho. Solamente machos. Entonces, esto está borrado. Tienen que ser corderos y cabros, machos cabríos, estos tres, solo machos. Y acá inclusive palomas o tórtolas. Ya. Entonces necesito los animales propiamente tal. También podrían ofrecerse, aunque no se llaman holocaustos, pero también podría ser como una ofrenda encendida, lo que sería harina. ¿Ya? Por eso en el capítulo 2. Está asociado al capítulo 1. Pero ¿qué más necesito? ¿Qué más necesito? Esto va a ser obvio, pero es tan obvio que no nos damos cuenta. Fuego. ¿Ah? Fuego. Ok, necesito, y fíjate, cuando dice fuego, necesito un altar. ¿Ya? Y entonces ese altar tiene que haber estado consagrado. No cualquier altar, es un altar que está especialmente hecho y que se consagró especialmente para eso. Pero además, ¿qué necesito? Un sacerdote. Necesito sacerdote. Pero antes voy a decir, necesito sacerdote, pero antes de tener un sacerdote, necesito que ese sacerdote sea limpiado, consagrado también. Ya, y ahí Abelina dijo limpiado. Y entonces, ¿quién necesita estar limpio? El lugar. El lugar. Y eso es con una ofrenda hatá. Y que era limpiado el lugar. Pero, ¿qué más necesito? Ya tengo el sacerdote, tengo el altar que ha sido consagrado, tengo el altar que también ha sido limpiado con el hatá. ¿Qué más necesito? ¿No es el lavadero para lavarse? Ok, sí, pero necesito algo más o alguien más para hacer un... Pues la persona. Ok, el pueblo, la persona, el pueblo, ¿ya? Pero el pueblo necesita dos cosas, básicamente. La gente tiene que ser parte del pacto. Si no es parte del pacto, no puede llegar al holocausto, ¿ya? Pero además el pueblo necesita estar reconciliados entre ellos. Reconciliados entre ellos. Y esto es con un sacrificio que se llama Asham. ¿Ya? Y fíjate lo que estoy describiendo. Acá tenemos, voy a ponerle un H, el holocausto. Pero en el holocausto necesito un altar que tiene que estar consagrado y que tiene que estar limpio. Necesito el sacerdote que también tiene que estar consagrado y necesito a las personas, al pueblo, Que ser reconciliado. que tienen que estar reconciliados. Y ahí recién puedo llegar al holocausto. Entonces, necesito
un sacrificio. Me faltó acá vamos a poner el pueblo. Este es pueblo del pacto y en los sacerdotes, y acá voy a poner el reconciliado. Ya, ¿por qué hago este orden? Porque primero necesito que la persona sea del pueblo y necesito un sacrificio de pacto. Y cuando hay un sacrificio de pacto, me da pie para tener sacerdotes. Sin el pacto no hay sacerdote. Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias. Sin pacto no hay sacerdocio. Entonces, aquí es importante porque cuando hay un nuevo pacto, ¿qué hay? Un nuevo sacerdocio. Esa es la lógica de Hebreos. Entonces, tengo el pueblo que pasa a ser parte del pacto y se hace un sacrificio de pacto. ¿Y con qué se hace un sacrificio de pacto? Un sacrificio de pacto se hace con un sacrificio que se llama sacrificio de paz. El sacrificio de paz es cuando nos sentábamos a comer, a celebrar que hicimos la paz entre nosotros. Sacrificio de pacto. Ok, tengo el pacto, pero necesito, voy a seguir este orden, necesito, como dije, después, si tengo un pacto, necesito los sacerdotes. Y acá tengo que hacer un sacrificio de consagración. ¿Para qué? Es como la ordenación sacerdotal. ¿Ya? Básicamente, por decirlo de alguna manera, pero esta vez había que presentar sacrificios de consagración que implicaba un sacrificio de paz, e inclusive presentar Hatá, e inclusive presentar Asham. Todas estas cosas estaban en la consagración del sacerdote. ¿Ya? Ok, tengo problemas con un hermano, le debo plata al hermano. Le debo $1,000 al hermano Isidro. ¿Qué tengo que hacer primero? Reconciliarse. Hermano, le debo $1,000. Ok, sí, pero usted no solamente debe $1,000 a mí. No, le debe al Señor también. ¿Y cómo que le debo al Señor también? Sí, porque cuando usted peca contra mí con el asunto de dinero, también peca contra Dios. Y tiene que llevarle un carnero al sacerdote. O sea, ¿le voy a dar de comer gratis al sacerdote? No, no se trata de eso. Se trata de que usted tiene que hacer un ritual en el cual lleva el carnero públicamente y le dice a Dios: Señor, yo le debo plata a mi hermano Isidro, $1,000, y quiero pagárselo. Y entonces yo le pago los 1,000 más el 20%, 1,200, y presento el cordero, lo degollo, quemo las partes interiores en el altar y el resto se lo doy al sacerdote para que se coma el carnero él solo. Y fíjense, en el Asham, este de acá, era un carnero, particularmente. No cordero, cordera, oveja, toro, no. En el Asham era un carnero. ¿Qué es un carnero? Es una oveja macho de 2 o 3 años de vida. El cordero, ¿cuál es la diferencia? Que es una oveja macho de 1 año. Es la edad, es la diferencia. Buenos días, hermano Miguel. Buenos días, hermano Sol. Entonces, este es el Asham, ¿ya? Que teníamos problemas, yo le pagué la deuda, pero antes de pagarle la deuda tuve que hacer el sacrificio, ¿ya? En realidad no se llama sacrificio en la Biblia, se le llama ofrenda Asham. Ok, pero antes de llegar al holocausto también tengo que limpiar el lugar. Entonces ahí presento, ¿por qué? Porque me contaminé. Acuérdate, las ofrendas de limpieza o de purificación no tiene que ver con los 10 mandamientos. Porque si tú quiebras los 10 mandamientos, estás fuera del pacto. La ofrenda de purificación tiene que ver con lo que la Biblia llama pecados involuntarios. ¿Ya? ¿Cuáles serían los pecados involuntarios? Otra vez, haber tocado un muerto, son cosas más rituales.
haberse contaminado por tocar un muerto, la lepra y las secreciones genitales, por más allá de lo normal. ¿Ya? Esas tres cosas contaminaban al altar. Y entonces, como contaminaban al altar, tenía que presentar un sacrificio jatá. Y fíjense, y aquí el ejemplo que estoy dando siempre es, está el vaso sucio, no lo puedo cambiar, si tengo solo este vaso y no puedo cambiar, ¿qué tengo que hacer con el vaso sucio? Lavarlo. Y ahí me puedo servir. Bueno, es lo mismo. El altar está contaminado por mi pecado. Tengo que limpiarlo. Y recién ahí puedo presentar el holocausto. Y fíjense lo que dice el versículo 4 de Levítico 1. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ok, y aquí algo que tengo que resaltar otra vez. El Hasham, la palabra Hasham, se traduce expiación a nuestro español y en inglés atonement. La palabra Hatá se traduce expiación y en inglés atonement. Atonement. Sí, atonement. 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 Eso. Eso es. ¿Ya? Atonement. Atone. Ya. Ya. La palabra Hasham, Hatá, y aquí en Levítico capítulo 1, versículo 4, aparece otra palabra, Expiación. aparece el hebreo kafar. Y hay tres palabras que se traduce expiación. Y entonces, si tres palabras que tienen significado distinto, porque esta primera palabra, sham, tiene que ver con restitución, la hatá tiene que ver con purificación, y kafar tiene que ver con aceptación, como dice el versículo ahí mismo al lado. O, ¿por qué soy aceptado? Porque soy cubierto con la fidelidad y misericordia de Dios. Fíjense lo que dice. Estas tres palabras, Hasham, Hatá y Kafar, se tradujeron de igual manera en inglés, atonement, y en español, expiación. Pero tienen significados distintos. Y entonces, en Levítico 1, cuando dice, se hace expiación, y ustedes van al app que les mostré y que les he mostrado, que se llama PLP. Ese PLP, usted aprieta en la palabra que dice expiación, ahí, y se van a encontrar que es kafar. Y uno dice, pero kafar, Hasham, Hatá, ¿por qué? Porque el personaje que tradujo hace 500 años la Biblia a nuestro español y al inglés, no entendió las diferencias. Y nosotros las estuvimos replicando. Nada más que eso. No entendió las diferencias. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. No, pero hay contexto. Hasham, tú tienes que restituir, devolver los $1,000 más un 20% y presentar el carnero. Y el Hatá, tú tienes que purificar el altar. Y en el momento del holocausto, como ya tú hiciste todo lo demás, acepto tu ofrenda. Y como dije, un sacrificio se define a partir de la aceptación que Dios realiza del sacrificio, no a partir de lo que yo ofrezco. ¿Ya? Porque yo puedo decir, yo voy a caminar de rodillas de aquí hasta México. ¿Ya? Voy a hacer ese sacrificio. Haz el sacrificio, comillas. ¿Y Dios lo acepta? No. Porque el sacrificio es tal en la medida que Dios lo acepta. Si no lo acepta, es pérdida de tiempo. Y descarapelada de rodillas. Exactamente. Mejor si van 2-6. ¿Cierto? Y más si voy a la guadalupana. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el orden que tenemos, el Levítico capítulo 1,
Dios empieza relatando lo que Él quiere. ¿Qué quiere? Que le adoremos. Pero si empezamos entendiendo que Levítico 1 es el orden, esto es primero, el holocausto es primero, y después lo segundo el otro. No. El holocausto es el ideal de Dios. Y entonces debemos que empezar con el capítulo 8, donde habla de la consagración del sacerdote. Y el capítulo 6, 7, 6 y 5, donde habla del Hatá y del Asham. El capítulo 4, que habla de, o 3, que habla de el sacrificio de paz. Y ahí llegamos al capítulo 1. ¿Ya? Es como llegamos al ideal de Dios. Pero para llegar al holocausto necesitamos tener el altar, necesitamos tener el sacerdote, necesitamos tener el pueblo. Si no tenemos todo esto, no podemos tener el holocausto. ¿Ya? Pero para tener el altar y el sacerdote necesitamos haberlo consagrado. Y eso ocurrió en el capítulo 7 u 8, no recuerdo ahora. Pero para tener el pueblo teníamos que ser parte del pacto. A eso ocurrió en Éxodo 24, antes de. ¿Ya? Pero si no hacemos las diferencias ni las distinciones de que esto ocurre, y como dije, el holocausto es el ideal. ¿Y qué es el holocausto? No tiene que ver con purificación del pecado. Tiene que ver con que tu adoración es aceptada. Y el holocausto es Apocalipsis capítulo 5, donde el Cordero es adorado. ¿Ya? Y entonces es como, acuérdense, solo machos. ¿Por qué importancia que sean macho y hembra? ¿Y qué tipo de animales? Eso no interesa. No, porque los tipos de animales también son lentes interpretativos, que me dicen, aquí hay un macho, aquí hay una hembra, acá, entonces, ¿por qué? Porque entender esto, entenderlo, me permite leer la Biblia y acercarme de manera más clara a lo que dice la Escritura. Me llamó la atención, he estado leyendo Isaías 53, y se han dado cuenta que lo he estado compartiendo en la clase bíblica del grupo de WhatsApp, donde dice, esto no lo compartí, pero quiero compartirlo, donde dice, Isaías 53, 4, por favor. Perdón, Isaías 53, 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pregunto, y aquí, fíjense lo que dice ahí. En el hebreo, ¿qué palabra usará? Asham, Hatá o Kafar. Determinará el uso de la palabra el sentido que tiene ese versículo. Pues es por el pecado. Ya, entonces, Expiación por el pecado. ¿qué palabra es? Asham, Hatá o Kafar. Voy a decir Hatá. ¿Ok? Bueno, eso es lo que nos pasa. Que como el traductor tradujo una palabra en 2 o 3 conceptos, lo vamos a Hatá, que es expiación por el pecado, decimos purificación. ¿Está claro? Pero el autor en realidad usó la palabra Asham, el escritor. El escritor usó la palabra Asham. Está hablando de restitución. Y eso cambia todo. Porque no es Hatay, tampoco es Kafar. Y se pone peor la cosa. Ustedes saben que desde cuándo son nuestros textos hebreos que usamos generalmente en la Biblia, particularmente la King James y la Reina Valera. Las copias son del siglo... 1960. de las copias del hebreo. Oh. Ya, se llaman los estudiosos hebreos que le pusieron vocales
al hebreo, porque el hebreo no tiene vocales, pero ahora nuestras copias, las que accedemos y que están en la Biblia que usamos, fueron los masoretas. ¿Ya? Y son básicamente del año 1000, por darle un número. ¿Ya? O sea, siglo X, por dar un número. Ahora, esas son nuestras copias. Pero hay otras copias más antiguas, y se corresponden. Lo genial que hay, la copia que tenemos de la Septuaginta es del año 200, o sea, la Septuaginta, la versión griega del hebreo, es más antigua que los masoretas. E inclusive algunos dicen que es más fiel que los de los masoretas del año 1000. Inclusive hay textos que comentan la Biblia y que están escritos en arameo, que son del siglo I. ¿Ya? O sea, tenemos Isaías está ahí en la Escritura, pero Isaías 53:10, cuando dice, con todo él quiso quebrantarlo, no sé si el 10 o el 11, con todo él quiso quebrantarlo, y ¿qué más continúa? Sujetándolo a padecimiento. Ya, en la Septuaginta dice, él quiso purificar sus llagas. Él quiso purificar sus llagas. ¿Por qué? Porque hace un juego de palabras, Isaías, diciendo algo, pero queriendo decir otra cosa. Y los del texto griego lo entendieron. Y entonces, el queriendo purificar sus llagas, en la Septuaginta, la idea es, cuando lo leemos proféticamente, es, ¿cuándo purificó sus llagas? Cuando lo resucitó. Y ahí aparece el versículo, verá linaje. Continúa leyendo, por favor. Sí, por el pecado verá linaje, vivirá por largos días. Ok, entonces, los que tradujeron la Septuaginta en el 200 antes de Cristo, dijeron, este versículo tiene que entenderse de esta manera, que serán purificadas sus llagas. Y ser purificadas sus llagas debe entenderse, desde la perspectiva de cristiana, es resucitó. Y como resultado de la resurrección, verá linaje. Los descendientes. Somos los descendientes. Por la fe en Cristo, somos el linaje de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo cambia el Asham y cómo implica leer la Septuaginta así como y te da otra mirada? ¿Alguna pregunta difícil? ¿Lo que estoy diciendo? Ya, pero ese no era toda nuestra introducción. ¿En qué parte íbamos? ¿En qué pregunta quedamos en la semana pasada? En nuestro libro. Me voy a sentar porque me cansé. Discúlpenme. ¿En qué parte íbamos? ¿La dimensión comunitaria, según entiendo, no? ¿O puedo estar equivocado? Sí. ¿Sí? La dimensión comunitaria, Sí, porque no. página número... 49. Ya, la dimensión comunitaria y festiva del sacrificio de paz. Ok, hermana. Ok, my sister. Ok, hay que llegar como americano. Entonces hay que llegar como americano, ¿ya? Porque a las 9:05 ya no hay donas. No, ya no hay dónde. Sí. Ok. ¿Puedo proveer? Cristina, ¿puedes leer, por favor? ¿Cuál? Comió algo. No tienes el libro. Oh, no tengo libro. Por favor, Miguel, ¿puedes leer? A diferencia Ah, de ya. los sacrificios donde el animal se consumía totalmente en el altar, en el sacrificio de paz se compartía la carne entre el oferente y su familia y los sacerdotes. Era una comida sagrada. Continúa. Una suerte de banquete comunitario en presencia de Dios. Esta comida tenía una significación teológica profunda.
Ok, aquí yo hice unos cambios, ¿ya? Número 1, comunión con Dios. El sacrificio de paz implicaba que el oferente estaba, por así decirlo, comiendo en la mesa de Dios. Si bien no comía literalmente la carne de Dios, la quema de las partes mejores simbolizaba que el Señor se complacía en la ofrenda. Quienes participaban del banquete comían en armonía con el soberano del universo. Así se recordaba que la vida y las bendiciones provenían de Yahvé y que era posible disfrutar de ellas en su presencia. Número 2. Aquí necesito a alguien que lea Deuteronomio capítulo 12, versículos 6 y 7. Y otro lea Deuteronomio 27, 7. Deuteronomio 12, versículos 6 y 7. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Ok. Ahora Deuteronomio 27, 7. Dice, y sacrificarás ofrendas de paz, comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Ok. ¿Es de tristeza o de alegría? De alegría. Ok. ¿Es de contrición por el pecado o gozo por estar en la presencia de Dios? Ya. Y ahí tenemos que tener claro eso. Esto no tiene que ver con el pecado. El sacrificio de paz tiene que ver con el triunfo. Que hay paz entre nosotros. Estamos bien, estamos comiendo con Dios, ¿ya? Entonces, en Deuteronomio, los textos que leímos, se describe la alegría del pueblo de Dios en el contexto de los sacrificios de paz, Seba Selamín, subrayando la comunión y celebración que estos simbolizaban. Un ejemplo de sacrificio de paz, comillas, es nuestra cena del Señor, ¿eh? Porque se come y se celebra, se alegra, Cristo ha resucitado, ¿ya? En Deuteronomio 12, 6 al 7, se ordena a los israelitas llevar sus sacrificios al lugar que Dios eligiera para poner su nombre. Esto incluía holocaustos, diezmos y ofrendas, pero el sacrificio de paz se distingue por su carácter festivo. El texto dice, comeréis allí delante del Señor, vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en todo lo que emprendáis, porque el Señor vuestro Dios os ha bendecido. ¿Se dan cuenta? Entonces, no todo sacrificio tiene que ver con yo he pecado, yo he pecado, yo he pecado. No, aquí es una celebración con quien hemos invitado a Dios a celebrar. O en realidad Dios nos ha invitado con Él. ¿Ya? El sacrificio de paz no solo era un acto de adoración individual, sino un momento comunitario donde familias enteras participaban en una comida sagrada, compartiendo la abundancia de las bendiciones de Dios. Esta celebración reflejaba gratitud y reconocimiento por la provisión divina, así como la plenitud de vivir bajo su pacto. En Deuteronomio 27:7, durante la renovación del pacto en el monte Baal, el pueblo es instruido a ofrecer sacrificios de paz y comer allí y alegrarse delante del Señor, tu Dios. Esto refuerza la idea de que la alegría no era opcional. Hermano, el gozo no es opcional. No puedes decir que no tengo gozo. No puedes decir eso. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, te ha bendecido, Amén. está a tu lado y ha prometido nunca dejarte. Hay que celebrar el triunfo de nuestro Dios. Amén. Entonces es una respuesta natural a la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Ya? Eso. 3. ¿Alguien lea el 3, por favor?
agradecimiento y cumplimiento de votos. El sacrificio de paz se ofrecía por diversas razones, como expiación de acción de No, gracia, lee bien. como expresión Ya, ahí sí. de acción de gracia, para celebrar una ocasión feliz o para cumplir un voto al Señor. Levítico 7:11, 16. De este modo, el Sheba Shelamim podía servir para marcar hitos Hitos. importante en la vida del creyente. El fin de una enfermedad, el regreso seguro de un viaje, la provisión divina en medio de la escasez, etc. Cualquiera que fuera el motivo, el mensaje subyacente era el mismo. Dios es quien garantiza la paz y el bienestar, y la respuesta apropiada es la alabanza, la gratitud y el regocijo compartido. Amén. Miren qué belleza este sacrificio. Ahora, ¿por qué corregí a mi querida hermana cuando leyó en vez de expresión, expiación? ¿Y por qué? Porque este sacrificio nunca es de expiación. ¿Ya? Es de agradecimiento. ¿Ya? Es de celebración. ¿Ya? Ahora, pregunta 9. ¿Qué simboliza la comida comunitaria del sacrificio de paz? A. Reconciliación entre el oferente y el sacerdote. B. El disfrute de la mesa del Señor y la comunión con Dios. C. La purificación de la comunidad. D. El cumplimiento de votos y promesas. E. La expiación colectiva de los pecados. ¿Cuál ponemos? B. ¿B de burro? B de burro. Ok. Pregunta 10. ¿Qué destacaba Deuteronomio capítulo 12, versículos 6 al 7 acerca del sacrificio de paz? La necesidad de consumir el sacrificio en el altar. B. La importancia de la alegría en la adoración y la comunión familiar. C. La obligatoriedad de ofrecer animales defectuosos. D. La solemnidad del sacrificio sin participación del pueblo. E. La exclusividad de los sacerdotes para el sacrificio. ¿Cuál? La importancia de la alegría en la adoración y la Exacto. familiar. Ahora, nosotros podemos estar tristes, pero siempre gozosos. ¿Ya? Eso no quiere decir que no lloremos en la presencia del Señor. ¿Ya? Pueden ir juntos, por si acaso. Lo que no debemos estar es amargados. Proyección mesiánica y nueva perspectiva a la luz de Cristo. Acuérdense, Cristo es nuestro lente interpretativo. El Evangelio es el lente. ¿Cuál es el Evangelio? Jesús es el Cristo, murió por nuestros pecados, resucitó, entró a los cielos, es nuestro sumo sacerdote, se sentó a la diestra de Dios en las alturas y viene de nuevo por lo suyo. Todo eso. ¿Ya? No podemos centrarnos solo en un aspecto, porque al mirar como hemos estado mirando, un sacrificio habla de la muerte, otro sacrificio habla de celebración, otro sacrificio habla de resurrección, otro sacrificio habla de consagración, otro sacrificio habla de diferentes aspectos de esta realidad entera. ¿Ya? Si reducimos solo a un elemento, todos los sacrificios, perdemos la riqueza que Dios nos ha entregado en la Escritura. Entonces, dice, la idea de comer en la mesa de Dios, aquí creo que lo cambié, encuentra una máxima expresión en la cena del Señor, la Eucaristía. Acción de gracias significa Eucaristía, donde los creyentes participan del pan y el vino en memoria del sacrificio de Cristo, simbolizando la comunión real y espiritual que el creyente tiene con el Señor. Esta experiencia se asemeja en un plano superior a lo que el Sheba Shelamim ya anticipaba: la posibilidad de tener comunión, de disfrutar la paz divina y de celebrar la bondad de Dios con gozo. Así el sacrificio de paz, con su banquete y su celebración, prefigura la vida comunitaria de la iglesia, la fiesta mesiánica y el banquete de bodas del Cordero anunciado en Apocalipsis 19:9. Fíjense lo que está diciendo. Sacrificio de paz, la cena del Señor; sacrificio de paz, la boda del Cordero. ¿No?
Pregunta 11. ¿Cómo encuentra su máxima expresión el concepto de comer en la mesa de Dios? La celebración de la Pascua. A. En la cena del Señor, Eucaristía. C. En los sacrificios expiatorios. En el cumplimiento de los votos. O letra E. Las festividades realitas. ¿Qué letra es? La cena del Señor. Pregunta 12. ¿Qué prefigura el sacrificio de paz en el contexto del Nuevo Testamento? ¿La purificación de los pecados en el templo? ¿La celebración comunitaria de la iglesia y el banquete mesiánico? ¿La observancia de las leyes mosaicas? ¿La restauración del sacrificio animal? ¿El uso de la sangre para la expiación? ¿Cuál? La B. Celebración comunitaria. Y ahora, implicaciones teológicas y prácticas para la vida de fe. El estudio del sacrificio de paz ofrece ricas lecciones espirituales a los creyentes contemporáneos, o sea, nosotros. Gratitud y acción de gracias. El Sheva Shelamim enfatizaba la necesidad de un corazón agradecido que reconozca las bendiciones divinas y las devuelva en forma de adoración. Hoy, a la luz del Nuevo Testamento, se nos invita a vivir un corazón colmado de gratitud por la obra consumada de Cristo. Nuestra comunión con Dios, libre de intermediarios humanos y sacrificios animales, nos impulsa a alabar y agradecer con mayor razón. ¿Ya? Número 2, comunión y unidad de la iglesia. Así como el sacrificio de paz es una comida compartida, la vida en el cuerpo de Cristo, la iglesia, se expresa a través de la comunión en la mesa del Señor y la unidad fraterna. Los creyentes, al recordar el sacrificio de Cristo en la cena del Señor, reconocen que están sentados en la mesa con Dios y con sus hermanos, celebrando la paz que Cristo ha ganado para ellos. ¿Cuándo nos sentamos en la mesa de Dios? Fíjense. Letra A, cuando somos bautizados. Letra B, cuando somos miembros de la iglesia. Letra C, cuando celebramos la cena del Señor. Letra D, cuando nos convertimos a Cristo. Ok, ahí, cuando nos convertimos a Cristo, independiente si nos hayamos bautizado, celebremos la cena del Señor o seamos miembros de una iglesia, ya nos sentamos en la mesa del Señor. ¿Ya? A veces confundimos porque creemos que participar de la cena es sentarse a la mesa. No, sentarse a la mesa es haberse convertido a Cristo. Y entonces cuando somos convertidos a Cristo pasamos a ser parte del cuerpo. Y tenemos que, y acá algo que tenemos que asumir, hermano, y que es complicado, tenemos que mirar al otro como superiores a nosotros mismos. No mirarlo con menosprecio. Porque somos parte del mismo cuerpo, los unos de los otros. ¿Ya? Mirarnos como el Señor mira. ¿Ya? Comunión y unidad de la iglesia, dice, así como el sacrificio de paz era una comida compartida en la vida del cuerpo de Cristo, la iglesia, eso ya lo leímos. Ya, dice, segundo párrafo, Pablo, al describir la cena del Señor en 1 Corintios 10 y 11, destaca la dimensión comunitaria y sagrada de este sacramento, indicando que al participar del pan y del vino, los creyentes participan del cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es simbólicamente, Esta comunión celestial es un anticipo de la gran boda del Cordero en el fin de los tiempos, cuando la Iglesia y Cristo gozarán de comunión eterna y perfecta. Así, el sacrificio de paz encuentra su consumación espiritual en la comunión que su pueblo tiene en Cristo. El número 3, dedicación de lo mejor a Dios. En el Sheva Shelamim, las mejores partes del animal eran ofrecidas a Dios, el sacrificio de paz, reflejando la necesidad de darle lo mejor, no lo sobrante. En la vida cristiana, esta enseñanza cobra renovada vigencia, aunque ya no presentemos animales. Al ofrecernos nuestros dones, talentos, tiempos y recursos y afectos al Señor.
La teología del sacrificio nos insta a vivir una existencia consagrada, a no dar a Dios lo que nos sobra, sino lo mejor de nuestro esfuerzo, con excelencia y reverencia. Ahí nos pega a todos los cachos. ¿Entienden esa expresión chilena, no? ¿Ya? Porque no, si no tengo mucho tiempo, ahí yo voy. Pero no. ¿Qué es lo prioritario? ¿Desde dónde decidimos? ¿Ya? ¿Desde dónde decidimos? No, es que estoy cansado. No quiero venir hoy día. Pero eso no pasa aquí, hermano. Usted está hablando de otras iglesias. A lo mejor en Chile. no, En Chile, porque aquí no pasa eso. es como Allá es la cosa. es como el hermano que decía, no quiero ir a la iglesia hoy día, pero es que esto, aquello, y hacía una lista de quejas. Y la esposa le decía, pero si tienes que ir. Pero no quiero esto, y se volvía a quejar. Oye, tienes que ir. Tú eres el pastor. Ah, exacto. La paz número 4. Es como el director de la escuela, los niños me molestan, no quiero ir. Pero si tú eres el director. O no quiero criar a los hijos, no quiero criar a estos niños, yo no quiero cuidar a estos niños ya. Pero si tú eres la mamá. Sebas Selamín, número 4, la paz como una realidad integral. Sebas Selamín muestra que la paz bíblica es mucho más que la ausencia de guerra. Es plenitud, es disfrutar de Dios y de su creación de una manera íntegra y sana. En la vida del creyente esta paz se ve reflejada al vivir conforme a la voluntad de Dios, al experimentar la reconciliación con el Padre y ejercer misericordia, justicia y amor hacia el prójimo. Cristo como príncipe de paz, Isaías 9:6, ha inaugurado esta realidad. Quienes confían en Él viven ahora en una comunión restaurada con Dios, anticipando la paz eterna del reino venidero. A todo esto, una de las cosas que aprendí en el seminario es cuando tú tienes conflictos matrimoniales, cuando tú te enojas demasiado, cuando a ti te parece injusto lo que estás viviendo y te enojas mucho, y cuando tienes demasiado enojo con los hijos que no hacen lo que tú quieres, tú estás teniendo un problema en tu corazón y que las circunstancias solo están mostrando lo que hay dentro tuyo. Y que en tu corazón tú tienes un problema de adoración. ¿Eso? ¿Cómo? ¿No es un problema de comunicación? No, es un problema de adoración, en el que estás poniéndote tú como ídolo y no estás decidiendo o dejando a Dios actuar en tu vida. Ya. Conclusión, el sacrificio de paz en el Antiguo Testamento era un acto de culto impregnado de profundo significado. Encarnaba la armonía, la plenitud y la alegría de una relación correcta con Dios. A través de sus pasos, presentación del animal, imposición de manos, derramamiento de sangre, quema de las mejores partes y comida compartida, reflejaba la verdad central de que Dios anhelaba relacionarse con ellos de un modo íntimo y festivo. Mientras que el Sebas Shelamim era una sombra, un símbolo anticipatorio de la comunión divina, Cristo trajo la sustancia y la plenitud. En el nuevo pacto, el sacrificio perfecto de Jesús ha establecido una paz inquebrantable entre Dios y el ser humano. Ya no se requieren sacrificios de animales para confirmar el pacto o expresar gratitud, pues Cristo ha hecho posible una comunión permanente. La Iglesia, en la celebración de la Cena del Señor y en su vida de adoración, experimenta algo aún mayor que lo que el Sebas Selamín significaba: un compañerismo continuo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un anticipo de la eterna mesa celestial. De esta manera, el estudio del sacrificio de paz no es un mero viaje arqueológico o literario al pasado, sino una herramienta valiosa para comprender la continuidad y la plenitud de la revelación bíblica. Desde la comunión festiva del pueblo de Israel ante el altar del tabernáculo hasta la comunión sacramental de la Iglesia reunida en torno a la mesa del Señor. El mensaje es claro: Dios nos invita a su mesa, a compartir su paz y su vida. Este es el corazón del Sebas Shelamim y su resonancia en la fe cristiana.
alcanzamos las preguntas. ¿Qué verdad central reflejaba el sacrificio de paz en el Antiguo Testamento? A. La necesidad de ofrecer animales sin defecto. El anhelo de Dios por una íntima relación y festiva con su pueblo. C. La restauración de la justicia en el pacto mosaico. D. La confirmación de la soberanía divina sobre la comunidad. E. La obligatoriedad de los sacrificios en el tabernáculo. La B. ¿B? ¿B de burro? Ok. Pregunta 16. ¿Cómo se describe la experiencia cristiana en relación al sacrificio de paz? ¿Como un cumplimiento de las leyes ceremoniales? ¿Como una comunión permanente con Dios mediante Cristo? ¿Como un acto ritual que asegura la salvación? ¿Como una obligación de ofrecer lo mejor a Dios? ¿Como una práctica religiosa que refleja la herencia judía? B. ¿B? Como una comunión permanente con Dios mediante Cristo. Casi siempre es B. Sí. Si hay duda, B. Mira, cada sacrificio habla de Cristo, ¿ya? De diferentes aspectos, pero siempre habla de Cristo. O de Cristo en su preexistencia, o de Cristo en su encarnación, o de Cristo en su proceso de sufrimiento, o de Cristo en su muerte, o Cristo en su glorificación, cuando resucitó y entró a los cielos, o cuando Cristo está entronizado. ¿Ya? Diferentes sacrificios hablan de diferentes partes de esta historia de redención. ¿Ya? El problema es que, como expliqué delante, cuando no entendemos que Levítico 1 es el ideal y que tenemos que llegar a Levítico 1 pasando desde atrás para adelante, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿ya? O cuando no se entiende de qué, o cuando todo se explica a partir de esto tiene que ver con tu pecado. ¿Ya? Todo tiene que ver con tu pecado y con la muerte del animal. ¿No? Y todo te lo explicaron a partir de la muerte del animal. Y uno dice, sí, pero cuando te lo explican todo a partir de la muerte del animal y todos los tipos de sacrificios son lo mismo, ocurre que, le mostraba a Miguel delante el otro día, un manual que los hermanos americanos están mostrando, que están trabajando de Levítico, que de Levítico 1 al capítulo 10 hicieron una sola clase. ¿Te acuerdas? Una sola clase. Una sola clase, una al 10. ¿Por qué? Porque explicaron así. Es la muerte de Cristo. Y listo, lo solucionaron todo. O sea, no hay nada de esto de la diferencia de Hatá, Hasham, Kafar, ni la diferencia entre un sacrificio de pacto, de adoración, de limpieza, de purificación, de reconciliación, de restauración entre nosotros. Nada de eso. Entonces, como todo se explica a partir de la muerte, se complejiza más aún. Cuando quieren reducir la explicación, pierden parte y no ven el panorama completo. Eso pasa. ¿Alguna duda? No importa, si la tienen.